Buen día. ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien, amigo? ¿Todo tranquilo? ¿Viaje? Bien, por suerte, bien de bien. ¿Tiene nombre de agrupación o...? Sí, señor, los Duendes MG de Uruguay. Qué calor que hace acá, vos. No, acá está bastante, bastante picante también. ¿Qué lo parió? Qué lindo parque, che. ¿Qué tal? ¿Todo bien, amigo? Hago un numerito para los... Entiendo. Dale, bien de bien. Porque no sé dónde se van a ubicar, ¿yo? Invitaron a una casa a quedarnos y allá arrancamos, atrás del señor. Acá estamos con la dueña de casa. Chao, hija. Nos vemos en un rato. Y el dueño de casa allá. Estamos en Sáenz Peña. Y acá hay inscripción de raza. En octubre se hace la fiesta de las colectividades. Alemana, rusa, ucraniana, checa, italiana. Pero no, acá hay todos lados en Valencia, ¿no? Bueno, como les comentó Adri, acá estamos yendo para la casa de un motero ahí que nos invitó a quedarnos. No somos muy, ustedes saben que no somos muy de quedarnos en la casa de la gente, pero tampoco queremos quedar como antipáticos. Y bueno, allá vamos. Mirá que es parque, vos. Ah, claro. Impresionante, vos. Hay un lago en el medio. Porque claro, vos estás de campera. ¿Estaba lejos? ¿O nos parece a nosotros? Esto es el centro. Ah, Y si hace una cuadra más está el hospital. mirá. Lo que pasa es que eso está en la entrada. Entiendo, entiendo. Qué lindo parque ese que está ahí atrás, vos. Ese parque de Ciudad de los Niños. Ah, es lo que yo te decía de los niños. Y el otro de la tribuna de la cancha de... Me la... Como 4 o 5 canchas. ¿Verdad? Ah, estamos en la casa de una doña, díganos el nombre, la doña María Barrios. María Barrios, que nos alojó anoche. Y acá está probando la... Es motera también, ¿no? Ella es motera. Ahora vamos a mostrar la moto de ella. Sí. Y me llevaba a mi marido, a mi hijo, a mi hija, todos íbamos a las carreras. Mirá que... Salía de trabajar en la clínica y nos íbamos todos. Carrera de Me dice bici. mi marido, yo La ya carrera de cargué bici se nafta, hacía me mucho dice, acá. ya inflé todo. Se sigue haciendo. Y le dije, ¿no va a manejar? No, manejar vos, yo no entiendo esa porquería. Bueno, acá tenemos una señora motera que llevaba a su marido en la moto. Y ahora la vamos a filmar un poquito en la Triumph, en Albina, porque nuestra moto se llama Albina. Sí, ya vi, ya hermosa. Y bueno, ella y su hijo fueron los que nos alojaron anoche acá. Y su hijo está acá, Eduardo, fue el que nos alojó anoche en la ciudad de Sáenz Peña. Sí, Residencia Roque Sáenz Peña. Que fue y vino 2 o 3 veces, ¿no? 4 veces más o menos vino hasta acá. Ah, Digo, mira, pobre hombre. Muy alto. La mamá viaja en una Mondial 200.
Aquí la tiene. Así que la señora tiene su propia moto. Octubre del 2016. Acá tenemos a Richard probando una Una KTM. KTM. La 390 es. Bueno, dejamos la Triumph, vamos a la KTM. Pero te quedás con porque si no tenemos que poner los anclajes todo y no vamos a tener tiempo. Entonces te quedás por acá, por Sáenz Peña. Queda por acá. Esta es la Plaza San Martín. No, esta es la iglesia de Sáenz Peña. Es enorme, aparte es rara, es distinta a todas las iglesias que hemos visto. Impresionante lo grande que es. ¿Esto está en funcionamiento? El Belgrano carga, sí. Ah. El que llega para allá hacia Tucumán. Madera. Y de allá, para aquellos lados, trae azúcar de Tucumán o no me acuerdo, cemento, cal, Claro, de los para- yacimientos, que traen creo que de Jujuy, de Salta, algo así. Y traen lo llevan al puerto de Barranquera, que está antes de pasar el puente hacia Corrientes. Cuando eras gurí venías acá. Sí, era todo un acontecimiento acá. Yo me acuerdo, mi primer viaje en tren tenía 7 años, que era 1977. Era el tren a vapor. Mirá. Imagínate cuando llegaban esas curvas así de esa época ya. Claro. El humo, llegó un momento que te entraba todo adentro de la cabina, o sea, los asientos de pasajeros. Y en ese entonces los bancos eran todo de madera, como en las plazas. Ah, antes, claro. de madera. Súper cómodos. Sí, terminaba con todo el chasis y todo ahí. Destartalado. Después cuando, bueno, sacaron el tren de a vapor y pasaron ya al motores diésel, ahí sí ya los asientos eran de tapizados, qué sé yo. Pero ya Era no. más cool. Sí, Ahí va. pero imagínate, acá tenía un viaje más o menos de un día y medio, 2, viento a favor. Sí, 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 sí. Si no, a veces se complicaba. Claro. Y de acá se llegaba hasta Zárate, hasta Santa Fe. En Santa Fe se cambiaba de tren Recambio. para ir a llegar a Buenos Aires. Que ese llegaba a Retiro. Mirá, claro. El clásico Retiro. Claro. Siempre la gente interior iba a Buenos Aires a buscar un futuro, a buscar trabajo, progreso, porque acá siempre se destacó por todo lo que es agricultura. En ese entonces era el algodón. Escucha, ¿son solo de carga los trenes que hay acá en Argentina? Ahora en este momento sí, lo de carga, que son Belgrano de carga. Claro, como Uruguay. Pero hay uno ahora. hay un expreso que se llama Cefecha, es un expreso que se va... Amigo, No, señor. gracias por Nos todo. vemos, buen viaje. Dale, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Y nos vamos del evento del Chaco. Y nos vamos para el Chaco, para la Resistencia Chaco. Vamos para el Aquí vamos con 2 motociclistas a la Resistencia Chaco.
arrancó el desayuno con la señora acá. Hoy Señor, buenos días, vamos a El tan desayunar. deseado desayuno. El Hoy tan desayunan deseado. con la señora Georgie Caldermate. Desayunando con Georgie. Encantado. Bueno, dejamos atrás Sáenz Peña. Estamos yendo con dos motociclistas aquí para Resistencia, acá en el Chaco, con el integrante de Perros Viejos y Georgie, que vaya adelante. Ayer estuvimos en el motoencuentro aquí en Sáenz Peña, muy lindo, muy entretenido, conocimos mucha gente, hicimos muchos amigos. Como ya pudieron ver, nos quedamos en la casa del chino, como le dicen. Conocimos a su madre también, re simpática. Llegamos a la capital del Chaco. Resistencia. Bueno, acá estamos en un hipermercado en Resistencia. Miren lo que es esto, gigante. Acá tenemos ropa, comidas rápidas. Bueno, y allá empieza, súper. Impresionante lo grande que es. Impresionante.
costanera de Corrientes. Muy, pero muy linda. Con nuestros amigos motociclistas del Chaco y de Corrientes. La verdad que es muy bonita. ¿Qué es esto que nos compraste para probar? Bien, esto es chipán bocá, que si están en Corrientes no pueden dejar de probarlo. Es masa de chipá, de almidón, con almidón de mandioca, sal, algún tipo de grasa, ¿sí? Manteca o algo así, y queso. Esto se pone alrededor, se saca un pedazo de masa y se lo envuelve a una caña de tacuara. Eso se lo pone en una máquina que va girando sobre brasas y se va cociendo. Sí. Y nada, y después solo disfrutar. Sí. Claro. Vamos a probarlo. Hoy el almuerzo lo hacemos con estas dos personas acá, los grandes motociclistas, Georgie y Tatau. Y Richard. No puedo hablar. Que está, está de fiesta comiendo. Y la comidita rica. Qué rico. Estamos en el Chaco, en Resistencia, en la casa de nuestra amiga Georgie. Hola, buen día, ¿cómo están? Y nos llamó mucho la atención esto. Nosotros somos los duendes, como todos saben, y ella nos contaba que este es un duende, pero ella nos va a explicar qué tipo de duende es. Él es el pomberito, ¿sí? El pombero es el duende de nuestra zona, ¿sí? Nuestra zona está muy influenciada por la cultura guaraní, que los indígenas de esta zona eran en su mayoría, no los del Chaco, por eso me refiero a zona, pero es un duende de la cultura guaraní. El pomberito tiene la función de cuidar a los seres vivos de la naturaleza. Él cuida a las plantas, cuida a los animales, y muchas veces se le atribuía el poder de arreglar la preñez del ser humano, ¿sí? Decían que cuando las mujeres no podían quedar embarazadas, lo convocaban al pombero, ¿sí? Él hacía su trabajo, se retiraba como un caballero y dejaba que el matrimonio disfrute de la nueva paternidad, que de otra forma no hubiese sido posible. Las malas lenguas dicen que en realidad se le atribuían al pombero embarazos de poca, de bastante dudosa paternidad. Entonces, bueno, la verdad es protector de la zona. Dicen que se enojaba con los cazadores que destruían la naturaleza, y bueno, y a ellos se los llevaba en determinado momento. Los cazadores en algún momento terminaban desapareciendo. También atribuidos al pombero. Vaya Dios a saber la verdad de esto o no. Yo por las dudas tengo uno en casa, entiendo que me protege. Esto que estoy por decir no lo dice nadie, pero yo por las dudas, para que no me falten nombres, vengo y lo froto de vez en cuando, pero no, eso ya es visión personal. Y es muy característico porque está todo tallado en madera, tiene cabello, parece que cabello. Es crin de cola de caballo. Crin de cola de caballo. Es un... a este pombero en particular lo hizo un artesano paraguayo, está hecho en madera de una sola pieza, y bueno, tiene, sí, el pelo es natural, tiene crin de caballo. Y tiene como un agujerito que le ponen encima. Sí, por supuesto, por supuesto. Así que para nosotros fue una cosa muy rara, por eso preguntamos, y bueno, y nos contó la historia y nos parecía interesante.
Estamos en la Fundación Urunday. Es un espacio, la Fundación Urunday es un espacio cultural. Sí, que organiza cada 2 años la Bienal de Escultura, que es un concurso internacional de escultores. Vienen de todo el mundo. Pero no es que hay que anotarse y venir, sino que en su lugar de origen tienen que ganar un concurso nacional antes de poder postularse para este concurso. Y hacen esculturas en todo tipo de materiales, madera, mármol y demás. Aquí tenemos la réplica del David. El David del Chaco. Miren lo que es esto, es la réplica, idéntico. Bueno, y acá vemos algunas de las esculturas, hay muchísimas. Aquí tenemos otra. Y se sortean los materiales. Ah, esto es impresionante. Impresionante. Se sortean los materiales, no es que vos te puede tocar cualquier árbol, con cualquier tipo de vetas, y los escultores hacen sus esculturas a cielo abierto, entonces la gente puede ir siguiendo el proceso de cada una de las esculturas. Entiendo. Y por ejemplo, vienen con una idea, con un diseño, y se les rompe la piedra o se les rompe la madera, tienen que rediseñar sobre el pucho, digamos. Claro. Pero me alegro mucho, la verdad. Y lo que vieron allá con la guita y todo eso. ¿Está movido el tráfico? ¿Está movido? Siempre es así. Estamos saliendo de Resistencia. Ahí vamos con Georgie, quien amablemente nos trajo hasta acá, hasta el espacio cultural. Ahora vamos a cruzar el puente y ya nos vamos. Pasamos un par de días espectaculares allí en el motoencuentro. Después nos vinimos para la casa de ella. Charlamos hasta que ardieron las velas. Estamos muy agradecidos por cómo nos acogió en su hogar. Y bueno, seguimos nuestro recorrido. Muy bien, estamos cruzando el puente General Belgrano. Dejamos el Chaco atrás y vamos a entrar a una nueva provincia. Vamos a entrar a Corrientes. Ayer estuvimos de todas maneras dando una vuelta nos trajeron nuestros amigos aquí a dar una vuelta por la costanera, pero bueno, ahora vamos a cruzar y vamos a seguir. Así que bienvenidos a una nueva provincia. Un día espectacular. No saben cómo está pegando el sol, el calor que hace es impresionante. Claro, son las 12 del mediodía, pero se fueron un poquito las nubes y está realmente satánico. Kilómetro 1 de la ruta 16. Sí. Empieza acá.
Jiménez Corrientes, todas estas motos, una locura la cantidad de vehículos que hay por acá. Tenés que tirarte por la derecha porque si vas por el carril del medio, ahí cuando llegues a la rotonda ya lo último te paran. No sé por qué no te dejan circular por el medio. Impresionante la locura vehicular que hay acá. Nos faltan como creo que 3 kilómetros para llegar allá adelante. Hemos zafado unos cuantos semáforos. Menos mal porque no puedes estar parado del calor que hace. Impresionante cómo levanta temperatura de la moto. No tiene gollete. Espero que no haya control de velocidad porque he pegado unas buenas aceleradas acá para zafar de los semáforos. Qué cantidad de moto chica, impresionante. Agarramos la peor hora también, creo que te digo, porque pleno mediodía circulando por acá. Son como medios kamikaze también. Acá tenés que mirar mirando los dos espejos porque son un peligro. Bueno, salimos del infierno. ¡Qué ciudad grande! La miércoles. Acá agarramos una autopista, creo que ya salimos a la ruta. ¡Qué ciudad grande! Menos mal que zafamos de una cantidad de... Ya hay un control, creo. Creo que hay un control allá. Venía medio satánico. Te digo más, esta creo que era la moto que rebasé. Esto, en Uruguay esto no se puede hacer. Circular por la banquina primero no se puede hacer. Supongo que acá tendrán las mismas leyes. Bueno, esta moto venía pegada contra la raya ahí de la banquina. ¿Y qué hice? La rebasé y todavía le di como 3 metros y pico de distancia en la ruta, así como acá, como la ven acá, punteada. Rebasé como debo rebasar. Le di como 3 metros de distancia. No sé, al kilómetro hay un puesto ahí de control. Me dijo que esa maniobra no la tenía que hacer. No entiendo. Es la maniobra que tengo que hacer. Es la maniobra que tengo que hacer. Primero que nada, esa moto no tiene por qué ir pegada a la raya. Segundo, rebasé en un lugar donde podía rebasar. Si me hubiera dicho que venía a alta velocidad, perfecto, la entiendo, porque venía bastante rapidito. Pero tomé hasta la precaución hasta de alejarme de la moto. Ojo, me trató muy bien la policía, muy bien, se dirigió a mí muy bien. Lo único que me dijo que esa maniobra estaba mal hecha. Me parece que está equivocada. Me parece que está equivocada la señora. Le pedí disculpas y seguí, obviamente, ¿no? No tenía ni por qué haberle pedido disculpas, pero le pedí disculpas y seguí. Vos sabés que me miró la cámara, porque tengo la cámara puesta en el casco. Bueno, la que estoy filmando ahora. Me miró la cámara. Yo calculo que si no hubiera tenido la cámara, la historia hubiera sido diferente. No sé por qué me pareció. No sé. Capaz que estoy equivocado. Ojalá que esté equivocado, pero me pareció. Lo que sí estoy seguro que la señora se equivocó. De eso sí estoy completamente seguro. Mira el nabo este, mira. No. Oh. No. Qué locura, boludo. Qué locura, vos. Me ve venir de frente y lo rebasa igual, vos. No. No quiero decir lo que pienso porque se van a espantar, vos. Qué tipo bárbaro, vos. No. Tanto apuro tenés. Qué hijo de puta, vos.
acá en esta ruta, cada 10 kilómetros o menos, tal vez menos, muchos menos, porque venimos haciendo 60 desde que salimos, muchos menos. Cada poquitos kilómetros hay un puesto de gendarmería, un control. Habían unas cámaras ahí que bajé la velocidad medio al toque porque capaz que te están junando de acá. Deben estar morfando, por eso no están acá. Gran 7. Lo que me parece increíble, 31 grados de temperatura. Y estoy seguro que si llamas a alguien por teléfono a Uruguay desde acá, están pasando frío. Estamos a 1000 y pocos kilómetros y es impresionante la diferencia de temperatura. Porque mismo ayer hacía un calor impresionante acá. Adri habló con los padres por teléfono y le comentaron que hacía un frío imponente. Lo que me llama la atención es eso, que porque 1000 kilómetros no es tanto. Y la diferencia es abundante. Eso es lo que me llama mucho la atención. En este momento acá, 31 grados. Lo que está pegando el sol es impresionante. Me decían que si la ruta 16, aquella que hicimos hace un par de días atrás, la haces en verano, te quedas sin cubiertas. Porque el calor del bitumen te las hace huasca. Sí. Bueno, acá estamos en Itatí, estamos en la plaza frente a la Basílica Nuestra Señora de Itatí, majestuosa, impresionante. Qué disparate. Mira lo que es esto.
a la escalera mosaicada construida por los vecinos aquí en Itaití. Recién fuimos a ver la Virgen y ahora vinimos a ver esta otra atracción que hay acá, que es una vista al río desde la escalera mosaicada. Aquí está la escalera hecha de recortecitos. Bueno, y aquí estamos más cerquita de la orilla. Hay un sendero aquí que se llama Sendero de la Virgen. Y allí se ve las orillas del Paraguay. Esto es algo parecido de lo que yo hago en mi casa. Yo en mi casa hago murales con mosaico, que yo algún día se los voy a mostrar. Hago en la pared mosaico. Esto es parecido a lo que yo hago. Mirá, pasé en el frente de casa. Unas mesitas, unos banquitos. Nos vamos a tener el río enfrente.